Hola, hola, bienvenidos, queridos, bienvenidos a todos. Bueno, como es costumbre, vamos a iniciar con el videíto de presentación mientras ingresa el resto a la sala. Mati, por favor, si sos tan amable. Bien ahí. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de miradas desde el corazón de La Matanza. Hoy con el tema de cómo salir de la cuarentena con salud, trabajo y libertad. Les vamos a mandar un saludo muy especial a Raúl Fernández, que nos sigue siempre desde Florida, Estados Unidos, y a Margarita Rodríguez, que nos sigue desde Campo Grande, Mato Grosso, Brasil. Muchísimas gracias por estar ahí. Bien, arrancamos este ciclo entonces. Nuestros invitados del día de hoy, Javier Campos y Carlos Regazzoni. Les cuento un poco de cada uno para darles la introducción. Javier Campos cursó estudios en Ciencias Políticas en USAL y en Ciencias Económicas en la Universidad de Belgrano. De vasta experiencia y actividad empresarial. Fundó exitosos emprendimientos en Brasil, España y Portugal, con destacada actuación en medios de comunicación. Creó éxitos como Láser 102 FM, Radio Panda, que fue la primera radio del mundo para chicos, también ESPN 107.9, y ocupó diversos cargos en directorios de empresas de comunicación y de compañías de desarrollos agropecuarios. Actualmente es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el bloque Coalición Cívica ARI. Y también nos acompaña hoy Carlos Regazzoni, se graduó y doctoró en la Universidad de Buenos Aires, especializándose en medicina interna. Diplomado en estudios filosóficos por la Universidad Austral y en bioestadística por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. En la función pública se ha desempeñado desde el 2007 en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ocupando cargos en los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación, donde fue subsecretario de Gestión Económico-Financiera de dicha cartera. El 16 de diciembre del 2015 asumió como director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocidos como PAMI, cargo que ocupó hasta el 15 de marzo del 2017. Bueno, muy bienvenidos entonces, Toti. Bueno, muchas gracias. Una nueva entrega del ciclo Miradas desde el corazón de La Matanza, un ciclo que todos los sábados nos está acercando a personas, aquellos que tienen algo que decir con relación a la actualidad política y social del país, pero siempre también centrando en esta cuestión que para nosotros se volvió como una misión que tenemos, que es que estas miradas, estas ideas y estas opiniones nos vayan sirviendo para construir una posibilidad cierta de transformar La Matanza. Y cuando decimos desde el corazón, no estamos hablando de un lugar del territorio de La Matanza, sino de aquellas personas que tienen en La Matanza una mirada desde el sentimiento de necesidad de cambiar. Así que
tanto Javier Campo como Carlos Regazzoni sé de sus ganas, de sus sentimientos, de su corazón, de decirnos algunas cosas para que nos ayude a esta idea de transformación de La Matanza, un lugar emblemático donde la pobreza y muchos de los males que hoy tiene la política y que sufre el país, lo tenemos potenciado hace más de 35 años. Así que va a ser muy interesante el tema también, porque tiene que ver con la coyuntura. Después de casi 150 días de cuarentena, de encierro, de arbitrariedades que se cometen también en nombre del cuidado de la salud, acá tenemos dos especialistas. El caso de Carlos Regazzoni, sin lugar a dudas, un hombre que conoce el tema de salud y que ha sido funcionario y ha tenido actuación en distintos lugares donde ha estado, y el caso de Javier Campo, tal cual lo dice su biografía, un hombre que conoce el mundo del trabajo, de la empresa, y es muy importante su mirada, y creo que los dos tienen sin lugar a duda una idea de que de esta situación, de esta pandemia, de esta cuarentena, se sale por el lado de la libertad y no por el lado del avasallamiento de los derechos individuales. Y al final de esta entrega de hoy, voy a también comentarle qué voy a hacer el 17 de octubre. ¿Qué voy a hacer en esa convocatoria ciudadana que está haciendo hoy este movimiento cívico-social que Jorge Fernández Díaz lo llamó el movimiento social republicano? Voy a dar mi opinión porque me parece importante darlo y porque también me parece importante tomar postura con relación a esto en el marco de los cuidados que tenemos que tener ante un flagelo que nos ataca, un virus que nos ataca, y que tenemos que tener precaución en eso. Pero así que hoy va a ser un día interesante, me parece a mí. Venimos de haber estado en La Juanita entregando junto con amigos que nos han conseguido juguetes para que mañana también sea un Día del Niño, alrededor de 3.000 juguetes que entregamos a ollas populares y a comedores para que los niños que hoy están sufriendo más que nadie esta cuestión de la falta de trabajo y esta situación de encierro que tienen sus padres, de alguna manera puedan disfrutar, aunque sea un ratito, de lo que significa tener un juguete en su casa. Así que bueno, y le agradezco mucho a todos los que nos ayudaron, al Banco Santander, a las empresas, a las organizaciones, a aquellos que realmente le pusieron el cuerpo, a la gente de la cooperativa La Juanita, por esta posibilidad que tenemos, que hoy estuvimos entregando ese juguete junto con Pamela Loisi y otros sectores, de otro grupo de compañeros que representan a distintos sectores. Así que voy por el lado de Carlos. A Carlos nos conocimos en la lucha de esta epopeya de transformar el país, junto a la gestión de Cambiemos, y nos hemos acompañado transitando los barrios y hablando de cooperativismo y hablando de cómo hacíamos para que en estos barrios que tienen muchas necesidades, que la gente se empodere de saberes para poder salir adelante. Conocí también sus entrevistas en televisión. Es un luchador y un defensor incansable de sus ideas, y eso es lo que me gusta de las personas, aquellos que tienen convicción y que lo pueden expresar con facilidad, porque la expresión de hacerlo fácil para que se lo entienda tiene que ver no solamente con el enorme conocimiento que se puede tener del tema, sino también con la autoridad y la convicción para desarrollarlo. Así que Carlos es una de las personas que admiro, y no voy a hablar de su conocimiento de salud. También me dijeron un amigo de él ahí que hablaba 7 idiomas, con lo cual me maravilla más, digamos, ¿no? Esa gente que puede hacer tantas cosas. Yo apenas hablo bien el castellano y me como las S cuando digo, escucho a alguien que habla 7 idiomas, ¿viste? Me maravilla. Así que adelante, Carlos. Ay, Toti.
Vamos con el power. Vamos con el power, Matías. Ahí está. Bueno. Tacha hao, xiao hao. Qué bárbaro. No, bueno, gracias a todos. Yo les voy a hablar unos minutos acerca de el problema que los líderes mundiales consideran en este momento lo más grave que le ha pasado a la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Esa es la opinión que ha tenido Angela Merkel, la mayoría de los presidentes de los países, y desde el punto de vista de la salud, se lo considera la crisis sanitaria más grave que ha tenido la humanidad. Seguro, por lo menos lo único que ha sido más grave que esto es el SIDA. Pero si no, digamos, desde que se logró combatir la viruela hasta la fecha, la medicina no ha enfrentado nada parecido a este increíblemente grave y dañino virus que es el coronavirus. Entonces, voy a ir al grano. Pásame la siguiente, por favor. Te tengo que pedir a vos para pasarlas, ¿no? ¿O las puedo pasar yo? No. Ahí está. Hay que partir de dos premisas que es importante entender. Este virus es muy contagioso. Y lo segundo, es muy grave. O sea, médicamente ya no hay ninguna discusión entre los expertos internacionales respecto de lo grave, lo duro, lo dañino que es potencialmente el coronavirus para la salud humana. Siguiente. Primero veamos cuán contagioso es el virus. Acá ustedes tienen arriba, creo que si yo señalo no se ve, ¿no es cierto? No. Ustedes tienen 4 ciclos de contagio. Partiendo de 10 infectados, arriba es la gripe común o incluso el N1H1 y abajo el COVID-19. Si partimos de 10 infectados, al cabo de 4 ciclos de contagio, o sea, Juan contagió a Malena, Malena lo contagió a Ricardo y Ricardo lo contagió a Felipa. Mientras que la gripe terminó con 31 contagios, el coronavirus terminó con 192 contagios. Un dato que la ciencia aporta. Siguiente. Entonces, no es verdad cuando la gente sostiene que este virus tiene algún tipo de similitud con las epidemias anuales de gripe. No tiene ninguna similitud. Por lo menos es 6 veces más expansible que la gripe. Si la gripe pudiera contagiar a 10 millones de personas en el mundo, este virus contagiaría a 60. La realidad es que la gripe contagia a 100 millones de personas en el mundo y este virus tiene el potencial de contagiar a 2.000 millones de personas, porque la escala, después del 4.º ciclo, obviamente la escala es exponencial, con lo cual cada vez más se va expandiendo. El modo de contagio ya lo conocen, es a través del aire. Hablar delante de una persona, hablar con una persona que tiene coronavirus, la persona con coronavirus, con el simple hecho de hablar, transmite el virus, y si estamos en un lugar, en un local, y hay alguien con coronavirus, se genera una nube de microgotas pulmonares que emite la persona que está conversando en ese local cerrado, que cualquiera la puede respirar y automáticamente puede contagiarse. Esta es la forma en la cual se contagia este virus, que ya les he mostrado lo más contagioso que es la gripe común. Siguiente. Esta es la famosa curva de la epidemia. No voy a entrar en detalles porque veo que como no puedo señalarlo, no quiero demorarme. Pero ustedes ven un muñequito verde, que es el susceptible, y una línea verde, que es la línea de la cantidad de población susceptible. Ven un muñequito rojo, que es el enfermo, y ven una línea que sube y baja, el famoso pico, que es el los enfermos. Y ven un muñequito azul, que es el recuperado, y ven una línea que aumenta después, que es la de los recuperados. Básicamente, todos somos susceptibles a este virus. No hay gente que se sepa, que se conozca hoy en día, que sea inmune al virus. Luego, a medida que el virus se empieza a contagiar, la cantidad de enfermos comienza a aumentar,
y a medida que la gente se empiece a recuperar, la cantidad de recuperados comienza a aumentar, y ahí es cuando la infección se va extinguiendo. Este ciclo natural de las epidemias en el coronavirus no aplica. ¿Por qué? Porque genera tanta mortalidad que la gente automáticamente, cuando se ve la epidemia, se espanta. Lo que pasó con las ciudades donde fue azotado el virus, entonces se queda en la casa, entonces automáticamente la curva baja porque la gente se distanció. Este virus genera entonces muy poca inmunidad de rebaño. Niveles tan bajos que ningún país hoy en día cree que pueda solucionar este problema con esta dinámica que estamos viendo. Siguiente. Siguiente diapositiva. Cuando el virus infecta, lo que provoca es una neumonía. Ustedes tienen ahí una radiografía, el virus llega al pulmón y en más o menos el 25% de las personas que se infecta, incluso aunque no tenga síntomas, va a ser lo que se llama una neumonía viral. Ahí tiene una placa de tórax normal y al lado tiene una placa de tórax ya con distrés, porque un 2% de todos los pacientes infectados va a tener distrés respiratorio agudo. Por eso se llama virus de distrés respiratorio agudo 2, porque evoca el SARS-1 del año 2003. El síndrome de distrés respiratorio agudo es una afección pulmonar, es la más grave que se conoce, la afección pulmonar, tiene una mortalidad del 50 al 80% en la terapia intensiva, en la mejor terapia intensiva, y básicamente ustedes ven que el pulmón de la derecha, que dice COVID-19, está más porque los alveolos del pulmón, o sea, el parénquima del pulmonar, está inundado de un exudado inflamatorio. Si yo les mostrase la histología, les aseguro que es bastante llamativo como el daño que se produce en el pulmón, al punto tal que incluso los pacientes que se recuperan tienen bastante de daño residual. Esto es lo que, por eso los pacientes, los jefes de terapia intensiva, si uno habla con ellos, yo he hablado con la mayoría de los jefes de la terapia intensiva más importante de la Argentina y varios de otras partes del mundo, y todos coinciden en que esto no lo habían visto antes, este tipo de patología en la cual el pulmón de los pacientes está tan dañado y es tan difícil manejarlo en la terapia intensiva. Siguiente. Me dicen que el audio no se oye bien. Y acá, para terminar con el mito de la gripe, que es un mito que se ha extendido no solo en la Argentina, sino en otras partes del mundo, y simplemente es un fruto de la ignorancia. Incluso algunos colegas yo he visto que hablaron de la gripe durante mucho tiempo, eso no es verdad. Este virus no es una gripe, este virus es mucho más mortal que una gripe. Les muestro acá lo que ocurrió. Estos son dos gráficos. El gráfico que ustedes tienen a su izquierda es el gráfico de la cantidad de muertes semanales por gripe española, por la pandemia de 1918, en la ciudad de Nueva York. Y si ustedes ven abajo que son los años 1914, 15, 16, 17 y el año 1918. El año 1918, que fue el de la gran pandemia en Nueva York, que habrán visto, escuchado este tiempo, que se habla de la gripe española, triplicó la mortalidad de la semana en cuestión en la ciudad de Nueva York. Y en el gráfico que ustedes tienen a la derecha, que es el gráfico B, lo tienen con el COVID. También, la misma semana del año 17, 18, 19 y 20, y ahí ven cómo el COVID triplicó, más que por 3, cuadruplicó, ¿no es cierto? 50, cuadruplicó la mortalidad de la semana en la ciudad de Nueva York. Esto no lo hace ninguna gripe, y esto no ocurría con ninguna infección respiratoria, ni con ninguna otra infección prácticamente, desde el año 1918. Lo que enfrentaron la ciudad de Madrid, la ciudad de París, la ciudad de Nueva York, con el COVID, no lo vivían hacía 100 años. No hay ninguna gripe estacional. Esas son todas cuentas que se hacen en el aire de gente que no entiende estos temas, que requieren muchísima sofisticación. Esta es la prueba más palmaria, pero como esto les podría dar yo 20 artículos más que explican esto. Por algo el mundo se puso de rodillas, digamos, porque la enfermedad es grave. Siguiente diapositiva. Y acá un simple gráfico de mortalidad. Ustedes ven arriba de todo la mortalidad por SARS. El SARS es más mortal que el virus, que el coronavirus. En el medio de la línea del coronavirus y abajo la línea de la gripe.
el coronavirus es 7 veces, 6,8 veces más mortal que la gripe. A cualquier edad, incluso en gente joven, porque la mortalidad por gripe en gente joven es mucho más rara. El coronavirus es 7 veces más complicado. Siguiente. Siguiente diapositiva. Y acá les puse el IFR, que es el dato crítico. El IFR es Infectious Fatality Rate. Es la cantidad de gente que se va a morir por infectarse, tenga o no tenga síntomas. Esto es el dato más duro de mortalidad. Ya no es acá lo que se reporta, no es lo que se dice en los medios, no es lo que le parece a Kreplak, no. Este es el dato más duro que se puede saber de la mortalidad. Es decir, la gente que se infecta, de todos los que se infectan con o sin síntomas, ¿cuántos se van a morir? Y abajo le puse las 4 citas bibliográficas, que son las fuentes científicas de primerísimo orden, que son los que han hecho el cálculo. Ferguson, Verity, los dos del Imperial College, distintos papers, Lea Merone, que revisa todos los cálculos que se han hecho en el mundo respecto al Infectious Fatality Rate, Anirban Basu, que es la última cita, que hace un análisis distinto con otro método estadístico, para entender cuánta gente muere. Entonces me voy a detener en esto, porque si no entendemos de esto, no sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando cómo hay que prevenirlo, y todos estamos todavía con los mitos de los terraplanistas, como digo yo, que siguen diciendo a la gente que esto es una gripe, que etcétera, etcétera, etcétera. El Infectious Fatality Rate va de 0,6%, ven que se dice 0,65%, a 1,3%. Yo les voy a dar un ejemplo. Vamos al margen más bajo, 0,6%. Eso es 10 veces más mortal que una cirugía de vesícula. 10 veces más. O sea, una persona que se infecta por COVID, el riesgo que tiene es como 10 cirugías de vesícula. Eso es el riesgo mínimo. Puede ir a multiplicarlo eso por 10 veces más, 100 veces más, que es 1,3%. Pero para que ustedes se den una idea de 1,3% es el riesgo de una cirugía de corazón, más o menos. Un poquito menos, la mitad del riesgo de una cirugía, un poco más de la mitad del riesgo de una cirugía de corazón. Entonces, mensaje final, antes de pasar a la parte ya más propositiva y más optimista. No se está ocurriendo esto porque el mundo está confundido, acá no hay ninguna conspiración, acá no hay nadie, no, acá lo que hubo es un julepe padre por una enfermedad que podía generar un daño enorme a los seres humanos en todo el planeta. Principalmente a los siguientes grupos, que son los que son más golpeados. Por eso cuesta a veces que ciertos sectores de poder o sectores económicos entiendan del grave de lo que estamos haciendo. ¿Quiénes son los que más sufren por el COVID? La gente mayor, la gente pobre, los trabajadores esenciales y la gente que tiene una enfermedad preexistente. En Londres, en Nueva York, en Madrid, ya es incontable la cantidad de trabajos científicos que han demostrado que si una persona tiene más de 60 años de edad, no 65, más de 60 años de edad, tiene 6 veces más riesgo de morirse que tiene menos de 60 años de edad. Aunque ojo que en menos de 60 años de edad, este virus es 10 veces más mortal que un accidente de tránsito. Pero el riesgo es más de 60 años. Segundo, sobre todo si está institucionalizado en geriátrico. Segundo, el trabajador esencial, enfermero, camillero, policía, cocinero de hospital, mucama de hospital, son ellos los que mueren. En la Argentina ya han muerto varios médicos, enfermeros y camilleros. Y no se dice nada a veces. El otro grupo de trabajadores esenciales que sufre mucho esto, ¿saben cuáles son? Los choferes de colectivo. Este virus es muy letal entre la gente que está trabajando esencialmente porque es la que más expuesta está. El otro grupo, trabajadores de la industria de la alimentación. Está haciendo estragos este virus en los trabajadores de frigoríficos y los supermercados. Hay mucha gente muerta. Y la policía. Ustedes no se imaginan el problema que es el virus en las fuerzas de seguridad de nuestro país en este momento. En este momento. El tercer grupo
las personas que tienen una enfermedad preexistente. Ahora, quiero aclarar bien, porque a veces escucho comentarios sobre, tenía factores de riesgo. Yo le voy a decir, miren, los factores de riesgo para este virus. Tener diabetes, lo tiene el 10% de la población adulta la diabetes. Tener hipertensión arterial, el 42% de la población adulta tiene hipertensión arterial. ¿Entienden? Tener asma, lo tiene el 6% de la población adulta tiene asma o EPOC. Entonces, los factores de riesgo son tan frecuentes que este virus es un riesgo para todos. Además, hay un riesgo genético que se desconoce, por ejemplo, el grupo sanguíneo A tiene más riesgo, y hay otros que se desconocen que impone riesgo en todas las edades. Este virus, a partir de los 20 años, es grave. Siguiente. Por eso, no podemos seguir especulando en demorar tratamientos para esto. No está movilizado el mundo porque esto no es serio, está movilizado porque esto es peligroso. Y a mí me dicen a veces, pero no asustes. Digo, pero ¿cómo querés que hable como un médico con un paciente al cual le tengo que indicar un tratamiento que le va a doler, que le va a molestar, que no le va a gustar? ¿Cómo le hablo a un paciente? ¿Cómo le explico a un paciente que tiene que someterse a una cirugía grave? Y el paciente no sabe el riesgo que tiene. O sea, ¿cómo le digo a un... Y si acá el tratamiento es muy duro, la cuarentena no nos gusta a nadie, está generando un estrago enorme en la población. Para todos los países del mundo aplicaron cuarentena. Todos, invariablemente. Estricta, más estricta que en Argentina. Melbourne, en este momento en Australia, toque de queda, porque aparecieron brotes. En Nueva Zelanda, 4 casos, la primer ministro puso una cuarentena estricta y hizo cientos de miles de testeos. Uno de los tratamientos tiene que ver con la inflamación. Esto lo vamos a pasar para, pues, muy médico. Sí, vamos a la siguiente. Y acá hay un tema que es importante. En lo anterior, lo único que quería transmitir esta diapositiva está hecha para médicos, en realidad. Yo dibujo así porque me gusta dibujar y después exponer. Es que es una enfermedad muy difícil de tratar. Pero ahora vamos a la comunidad. ¿Qué es lo importante? Usted tiene un nombrecito ahí rojo que es el contagioso. O estás distanciado, hombrecito azul, a más de 2 metros de distancia, les aseguro que es muy difícil estar todo el tiempo a más de 2 metros de distancia de una persona, y nunca en habitación cerrada compartiendo con un enfermo, o naranja, te contagiaste, o pones barrera, barbijo, o estás inmune con la vacuna. A hoy, o barbijo o distanciamiento. Esa es la que corre. Siguiente. Siguiente. Y entonces, y que esta es la última diapositiva, les voy a dar las 3 opciones que hoy en día existen para llevar adelante, desde el punto de vista médico, esta enfermedad. Yo, por razones de no cansar, digamos, no les quise hacer las proyecciones para la Argentina. Las proyecciones para nuestro país, hoy en día, no las que se hacen en la Argentina, las que se hacen en las principales universidades del mundo sobre la Argentina. Hay 2 que son muy importantes. Una es una estadística que lo patrocina la Fundación Bill y Melinda Gates y el Banco Mundial. Es un grupo de trabajo donde hay 2 epidemiólogos muy importantes, que son Christopher Murray y Alan López, que trabajan en la Universidad de Washington, en el estado de Washington, Estados Unidos. Y ese grupo proyecta para nuestro país, para finales de octubre, 30.000 defunciones en el escenario central. Podrían ser 50.000. El otro grupo que hace proyecciones de primer nivel mundial es un grupo multidisciplinario que utiliza un sistema de inteligencia artificial y que lo que pronostican es el mismo número. Esto es lo que dice la ciencia hoy. A mí no me gusta, a nadie le gusta, pero es así. Entonces, la única manera de evitar esto, hay 3 opciones, que yo le puse ahí 2B, 2A y 2C. Vamos a la 2A. Puse hombrecitos verdes y rojos. Los rojos están enfermos, infectan, los verdes son susceptibles, se enferman. El mundo del medio, estamos todos juntos. La opción 2A es que nos separamos.
sea, por eso puse unos barrotes azules. Esa es la cuarentena o el distanciamiento social. La opción 2B es testeo, hisopado, los identifico y los aíslo. Entonces saco los rojos de la circulación. Estas son las dos medidas que realmente han demostrado bajar la circulación del virus, bajar el número de contactos, de contagios y bajar el número de muertes. No hay otra medida. Excepto la tercera, que acá la pongo también, y que yo creo que es una salida para nuestro país también. Jabón para las manos, no alcohol en gel, jabón común, y barbijo de la máxima calidad posible. Mejor barbijo, mejor situación. Tenemos tres opciones: cuarentena, identificar y aislar a los casos con testeos, y agua y jabón. No es verdad que hay una prioridad sobre la sanitaria, porque cuando yo digo que hay una prioridad sobre la sanitaria, estoy diciendo que no me importan los más débiles, que son los que se van a enfermar y se van a morir. Eso, discúlpenme, pero es la realidad médica. Yo conmigo no les puedo decir otra cosa, ¿entienden? Porque estaría mintiendo. O sea, en la comunidad hay que entenderlo, que esto es así. Y acá, el problema con el sálvese quien pueda. Ustedes saben que en la guerra, y con esto es lo último que digo, en la historia militar, cuando el general decía junto al de al lado, era que yo defendía al de al lado. Ahí el ejército atacaba y vencía. Cuando el ejército era derrotado y tenía que salir en desbandada, retirarse, la voz del general era, de capitán era, sálvese quien pueda. Y era la voz de la destrucción. Era la peor cosa que podía decir un capitán a su tropa: sálvese quien pueda. Yo lo que creo es que nosotros como comunidad vamos a avanzar y vamos a salir mejores y fortalecidos si nunca dejamos de funcionar como comunidad. Y para funcionar como comunidad, si a mí no me importa la vida del que tengo al lado, de la persona con diabetes, de la persona mayor, del chico con una malformación congénita, del chico que tiene un problema de discapacidad, que son todas las personas que se van a morir si se infectan, entonces a mí no me importa nada. Discúlpeme que sea crudo. Toti sabe que yo digo las cosas como vienen. Pero médicamente lo que se le estoy diciendo hoy no hay ninguna duda. Y por ello es que se está actuando como se está actuando. Es verdad que otros países ya pudieron mejorar el tema de la cuarentena y pudieron liberar sus confinamientos, parcialmente. Los 4 países europeos más afectados en este momento están todos pensando en volver a algún tipo de confinamiento porque ya ven un número de crecimiento de muertes y de casos que es preocupante. En este momento todos. Los 2 países que no tomaron medidas, que son Estados Unidos y Brasil, están en una situación sanitaria deplorable. Hoy salió tapa del Wall Street Journal en donde se dice que Estados Unidos ya no tiene 160.000 muertos, tiene en este momento por lo menos 200.000. Y en Brasil las estimaciones dicen que no tienen los muertos que dicen, sino que tienen por lo menos el doble o el triple. Eso es de una devastación, porque estamos hablando que muchos son gente que son jefes de familia. Lo que en Argentina no se hizo, Toti, y que sí se debe hacer, y si no se hace no hay salida, porque no podemos vivir de cuarentena, básicamente, es un programa 2B, como te puse ahí, identificar y aislar casos. Tenemos que multiplicar por 5 la cantidad de test que se hacen de hisopados para identificar a los casos y aislarlos. Eso es lo que el país tiene que hacer, y si no lo hace, no tiene salida, para evitar la ola que ya está formada por varias razones. Y la segunda medida que podemos hacer es mejorar la calidad de los barbijos. Es crítico. Bueno, listo. Muy bien. Gracias, Carlos. Conocía tu postura y más como médico. Y ahora vamos a ver, vamos a escuchar otra opinión desde un economista, de un amigo que somos parte del bloque de la coalición cívica, y una persona que tiene un gran conocimiento sobre la cuestión de la economía, que estamos trabajando en proyecto de ley, pero
también que tiene opinión sobre cómo salir de esta situación en que estamos hoy encerrados, que tiene que ver con la cuarentena. No de la cuestión de la pandemia solamente, sino de la cuarentena. Si hay otras herramientas, y también seguramente con números. Para nosotros tener distintas miradas en este ciclo sobre un tema no es un problema, sino todo lo contrario, enriquece las opiniones dichas desde los argumentos y desde la honestidad intelectual cual tienen ustedes, para mí es fundamental para poder llevar adelante un pensamiento que de alguna manera tenga fundamento. Así que le vamos a pasar la palabra a mi compañero de bloque de la Coalición Cívica, Javier Campos. Adelante, Javier. Bueno, buenas tardes, sí, buenas tardes, Carlos. Más que nada, bueno, la verdad que muy contento de estar acá. Lo primero que quiero decir es que hablaste de 30 y pico de años de la matanza y cómo hacer para que la matanza mejore y etcétera, y sea un polo de desarrollo en el país. Votarlo a Totti Floris para el 2023, eso claramente, digamos, antes que nada, digamos, ¿no? Lo primero que dejaría claro, ¿no? Porque todo lo demás, donde mueren las palabras es ahí, después son todas buenas intenciones, todo el mundo promete, pero realmente Totti tiene una trayectoria y yo me puedo considerar, hoy me considero un amigo de Totti, yo no lo conocía, lo conocí hace 4 o 5 años cuando empezamos a armar lo de Cambiemos, y la verdad que ha demostrado tener una coherencia, fue diputado, dejó de ser diputado, sigue viviendo en el mismo lugar, es una máquina de hacer cosas, realmente ojalá Matanza no se lo pierda, así que bueno, primer tema. Querría, como arranco, digamos, un poco con un tema, realmente con un clima bastante sombrío, Carlos, dejaste la pantalla bastante fría, por decirlo de alguna manera. Pero no, tengo una pregunta para Carlos, que es la siguiente. Obviamente que el virus no puede estar todo el mundo loco, evidentemente tiene que ser muy agresivo y complicado de manejar. La pregunta mía sería, ¿por qué Argentina, teniendo la cuarentena más larga del mundo, tiene más muertos por cada millón de habitantes que el promedio mundial? ¿Qué razón encontrás, Carlos, para eso? Me interesa tu opinión sobre este tema. Claro, muy buena la pregunta, porque el promedio es una mala medida para estimar el problema. ¿Qué pasa con el promedio? Yo tengo en todas las materias, yo tengo 4 en anatomía, 4 en fisiología y 10 en matemática. Y el promedio de eso me da 18 y 2, 6, 9. Eso significa que soy más o menos... Claro, el promedio mundial mezcla países con muy poca enfermedad con países con muy alta enfermedad. Entonces, Argentina está entre los países con alta enfermedad, no con la más alta enfermedad. Argentina, la cuarentena inicialmente dio buen resultado, sobre eso el consenso es completo. O sea, si Argentina no hubiese tenido cuarentena, ya le digo, hoy estábamos como Bolivia, como Ecuador o como Perú, que para que se den una idea, en Bolivia salió una nota de una persona que está haciendo dinero con un crematorio móvil. Para que ustedes se imaginen lo que está pasando. Esto lo dice Euronews, no lo digo yo. Y el caso de Perú, en Perú hay un mercado negro de tubos de oxígeno, porque la gente va al hospital a internarse y la llaman a la familia y dice, ¿y el oxígeno? No, pero estoy en el hospital. No, tenés que traer el oxígeno a la casa porque acá no hay. Entonces cruzan la plaza del hospital y hay todo un mercado negro de tubos de oxígeno y que le venden eso a la familia para que puedan tenerlo. Eso es lo que está pasando. Si Argentina, con el inoculo que recibe Argentina, es un tema epidemiológico, pero tanto a Argentina llegan 40.000 personas del extranjero por día. Entonces, el inoculo, durante los días que estuvo, que no se cerró el aeropuerto, que yo estaba en la tele como loco diciendo que cierren ya los aeropuertos y que en Intratables me trataban de chiflado y me hablaban de la gripe y del dengue. Yo dije, esto no tiene nada que ver con la gripe y con el dengue. Ahí entró mucha gente. Ese inoculo hubiese sido un desastre. Entonces, Argentina tuvo un muy buen momento con la primera cuarentena, lo que pasa es que después de la cuarentena dejó de funcionar.
porque no puede seguir mucho tiempo, ¿entiendes? O sea, es una realidad. Son tratamientos que tienen, como cualquier tratamiento, tiene su oportunidad. Y quien la niega, que lamentablemente se lo está negando de muchos expertos del gobierno, me han escuchado, lo he dicho permanentemente, o sea, la cuarentena ya no funciona más, porque la gente tiene que trabajar para vivir. Ahora, yo no puedo decirle a la gente, salí a trabajar para vivir, porque la cuarentena ya no funciona, porque no hay riesgo sanitario, porque ahí te estoy mintiendo. Y va a ser peor la consecuencia, porque a varios países les pasó esto en Estados Unidos, está haciendo estragos esta psicología. Entonces, lo que digo es, Argentina tuvo una cuarentena que bajo cualquier indicador tuvo un muy buen resultado inicial. Ahora como no lo acompañó, no quiero entrar en detalles, pero básicamente les cuento, la cuarentena baja la circulación. En el momento más bruto de una cuarentena se ha demostrado con esta epidemia que baja la circulación 70%. Ese 30% de gente que queda circulando son trabajadores esenciales en su mayoría. Esto está medido con teléfonos, como dijo Kichirov en la tele ayer, es así, con ese sistema. Ahora, ¿qué pasa? El virus se disemina primero a través de los trabajadores esenciales. Si ustedes recuerdan, los primeros brotes en la Argentina eran en geriátricos y en hospitales. ¿Recuerdan lo que pasó en el Hospital Perrando en el Chaco o con los geriátricos en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué? Porque ellos no pueden quedar en cuarentena. E hizo estragos en los policías. Entonces, por eso se siguió diseminando. Y como no hicimos un programa de testeos adecuado, es que en nuestro país la enfermedad siguió formando la ola. No quiero dar más detalles, pero se formó la ola. A medida que iba bajando la efectividad de la cuarentena y que yo seguía teniendo más diagnosticados, llegó un momento que esto no tiene una curva exponencial, matemáticamente se llama una función de potencia. Bueno, el exponente de la función de potencia empieza a aumentar y la curva, y ahora ya no la para nadie. Bueno, yo básicamente soy bastante crítico del manejo del gobierno, no en cuanto a poner una cuarentena. Coincido con Carlos de que se debería haber puesto una cuarentena que dure 2 meses y medio, algo así, y haber tenido un plan de salida más lógico y no estar hoy con un promedio de muerte mayor que el mundial con la cuarentena más larga del mundo. Otra cosa que me molesta mucho, pero ya para dejar el tema de la cuarentena y la pandemia para ir a temas más esperanzadores, la verdad que me molesta muchísimo el manejo que hace el gobierno con los números. O sea, con un grupo de actuarios estamos siguiendo el número de los datos oficiales y no cierran, pero por ningún lado. Eso es un chicle impresionante. O sea, un día te dicen que murieron 200 personas, hoy, hace 2 semanas se están muriendo 200 personas, es todo un lío, se mueren todos a sus casas, y hoy reportan 38 fallecidos, hoy, en el día de hoy, a la mañana. O sea, ningún cálculo actuarial puede decir que 200 personas se están muriendo el día anterior y de repente baja a 38. O sea, o están haciendo algo mal, o hacen una especie de cajita feliz de fallecidos, lo cual es realmente durísimo, para ir guardando fallecidos para poder tirárselos a la población en un momento de flaqueza de la cuarentena o por lo que sea. Pero realmente lo que me dicen los actuarios es que nunca ha habido más de 80 a 90 fallecidos por día en la Argentina hasta ahora. Pero ¿cómo se reportan? Por ejemplo, hoy reportaron 38, seguramente deben haber sido 90, hay 60 que se van a blanquear un día, y te los blanquean en un momento X, ¿no? Mira, ¿No? es muy sencillo de rebatirlo. Si vos tuvieses nunca más de 90, Sí. nunca podrías tener 200. O sea, si vos tenés nunca más de 90, nunca podrías haber tenido algún día con más de 200 y se Pero haya reportado si después. hoy reportan 38. No, a la mañana. A la mañana. Bueno, Porque por el eso. punto es así, las curvas de sobrevida y la mortalidad humana no se puede analizar como lo analizan los actuarios. Se analiza con un sistema particular, un estadístico especial, que se llama Kaplan-Meier, y una estrategia estadística que se llama curvas de tiempo, o curvas de sobrevida, que es más o menos. Se lo voy a tratar de explicar de la manera más simple. Una persona contrae la enfermedad el día 1 y fallece el día 25. Otra persona contrae la enfermedad el día 1 y fallece el día 15. Otra el día 20 y otra el día 30. Esos fallecimientos se van a contar en días distintos, pero corresponden
a la misma cohorte o grupo inicial de infectados, los que se infectaron el día 3 de mayo. Entonces, ¿cómo haces vos para llevar todas esas muertes que ocurrieron en días distintos al día del grupo que se contagió, para establecer el riesgo de mortalidad del grupo que se contagió? Para eso se utiliza una técnica estadística muy sofisticada que se llama justamente Kaplan-Meier, que se utiliza también para la oncología, para los trabajos de oncología. Entonces, nosotros lo que sí les puedo garantizar es que los muertos reportados no son la totalidad de los fallecidos, porque en la ciudad de Londres, que tiene estadísticas vitales del año 1783, ahí en Londres, con esta epidemia, subdiagnosticaron el 40% de las muertes. Ellos decían que había 100 y había 140. El Reino Unido lo reconoció, hizo todos los cálculos, corrigió. El mismo problema de registro ocurrió en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York tenían 80% más de muertes de las que diagnosticaron, de las que realmente habían relevado. Y eso es un informe del Center for Disease Control de Estados Unidos. Entonces, Argentina tiene problemas de su registro, mucho más que Londres y que Nueva York, por dos razones. La primera, porque tenemos un sistema de registro estadístico de mortalidad que es de la época de piedra, del Paleolítico. Carlos, pero una pregunta, ¿no? Y la segunda razón es porque la Argentina tiene muy una mala calidad de certificado de defunción, donde el punto 2 de los certificados de defunción suele ser neumopatía, que es un diagnóstico que no tiene ningún tipo de... Sí, perdón. Está bien, pero ¿qué impediría que el gobierno diga, por ejemplo, antes de ayer murieron 200 personas, 60 son de hoy y 140 son de días anteriores que no fueron cargados debidamente? Sería un manejo de la cifra mucho más sano, ¿o no? No te cambia nada. No, bueno. Por eso esto no se puede analizar de día a día. Bueno, me cambia la fiabilidad de la cifra. La cifra es poco fiable. La cifra es poco fiable. Pero es poco fiable en Argentina y es poco fiable en todo el mundo. La cifra es poco fiable, olvídate. No, eso no hay ninguna duda, pero aparte te digo, los expertos, la gente que estudia mortalidad a niveles así, por ejemplo, el Global Burden of Disease Study, los estudios más importantes del mundo, lo dicen esto. Las cifras son poco fiables. De hecho, por eso yo planteé 4 estudios con el IFR que les mostré ahí. Son 4 estudios hechos donde la mitad de los autores son médicos, pero la otra mitad son matemáticos, expertos, que trabajan hace años con pandemias, ¿entiendes? Entonces, yo sé, ¿por qué se lo digo esto? No es porque veo acá que en el chat algunos están enojados. ¿Queremos ser libres? Bueno, acordémonos de lo que dijo Mariano Moreno. La verdad nos hará libres. O sea, yo estudié 25 años en medicina, hace 25 años que soy médico, tengo el doctorado, hice varias cosas, y leo a la gente que más sabe en el mundo de estos temas. La realidad es que trato de decir las cosas con la mayor honestidad posible. Así como me peleé con el ministro de Salud de la Nación cuando dijo lo de los testeos, porque está equivocado, y le dije a Fernán Quiró, mirá, Fernán, cortémosla con el R porque ese no es el R real, y de hecho ayer Horacio aclaró que ya tienen 3 barrios con el R distinto, porque así se usa el R, hay que usarlo por barrio, y lo usaba en general de la ciudad, y el general de la ciudad no te va a decir nada, tenés que ir por barrio, porque el R es un estadístico que tiene unas características que hacen que tenga que ser así, o sea, se lo voy a decir a uno a otro, o sea, no les voy a negar la realidad, ¿entienden? Pensemos en una solución para este quilombo, porque la hay, y yo estoy muy en desacuerdo con lo que ayer dijo Kichilov y Alberto Fernández, de que la única solución es la cuarentena. Y hoy saqué 7, ya llevo por el tweet número 20 diciendo cosas en contrario. Porque no es verdad. En este momento la peor solución es la cuarentena. Está claro. Desde el punto de vista médico, no digo ni económico, ni me meto con eso. Desde el punto de vista médico, en este momento... Perdón. Carlos, yo creo que, bueno, para hacer un poquitito de las dos partes de lo que propone la charla, lo que está claro de que, digamos, la pandemia y la cuarentena se ya va arrenando de la manera que se pueda, digamos, con los consejos médicos que se puedan. Lo que sí está claro es que vamos a llegar al 31 de diciembre con una caída del PBI de por lo menos entre el 12 y el 14%, con unas cifras de pobreza que nos van a salir por las orejas, con una cantidad de pobres menores de 18 años, que son el futuro del país, terrorífico, porque estamos hablando de casi, se está extrapolando casi un 60% de
chicos pobres de menores de 18 años para el final del año. O sea, realmente es una situación que yo creo que va a demandar toda la imaginación disponible de este país y toda la capacidad de trabajo conjunto de este país. Porque si no, realmente va a ser, los efectos van a ser demoledores a largo plazo, ¿no? Yo creo que lo más importante es darnos cuenta de que el país se acerca a una bisagra muy importante. O sea, esta pandemia llega en un momento en donde Argentina viene demostrando de que tiene muchas décadas de hacer las cosas mal. No es que el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Duhalde, son muchas décadas de deterioro de la calidad institucional, digamos, de la capacidad productiva del país, etcétera, etcétera. Entonces, datos rápidos. De los últimos 107 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 100. Punto 1, 100. En esos 100, Argentina acumuló un déficit de 383% de su PBI. Eso quiere decir que todos los que estamos acá, más nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos que murieron, etcétera, etcétera, el Estado argentino les comió vía déficit, inflación, deuda y todo lo que viene aparejado con el déficit, 4 PBIs argentinos. Dicho de otra manera, si bien no es exactamente así, pero para hacerlo más fácil, si el Estado argentino en ese tiempo hubiese tenido equilibrio fiscal o un pequeño déficit, todos los argentinos seríamos 4 veces más ricos per cápita de lo que somos hoy. Y esta cifra se condice perfectamente con otros países como Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, que son efectivamente 4 veces más ricos per cápita que nosotros. Básicamente, Irlanda, Australia, etcétera, tienen un PBI per cápita de $50.000 por habitante y nosotros estamos en 11, 12.000. O sea que claramente nuestro problema es que Argentina no se ha sabido administrar. Hemos perdido la administración de este país en algún momento de los últimos 60, 70, 80 años. Yo diría que Argentina pierde el tren en la primera discusión de los radicales de personalismo-antipersonalismo. Creo que perdió el antipersonalismo, se instaló el personalismo en Argentina con Irigoyen. Eso trajo el golpe del 30 y después el superpersonalismo peronista tomó la posta del personalismo y hasta este momento seguimos con ese tema caudillista y personalista que tanto mal nos ha hecho, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos administramos tan mal? Entonces, la pregunta que todos nosotros tendríamos que responder es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué otros países lo pueden hacer y nosotros no? Bueno, yo tengo un par de respuestas ahí. Yo creo que los países que se administran bien son porque han sufrido mucho, o han tenido grandes guerras, o son países de clima frío, en donde si no ahorrás en invierno te morís, realmente te morís. O sea, la vida no es fácil en muchos de esos países, te obliga a cuidar a tu vecino, a cuidar a tu prójimo, porque dependés de él. Todo lo contrario de lo que ocurre en lugares, que la vida es más fácil. En Argentina claramente tenemos muchas bendiciones, eso lo sabemos. Eso sumado a esta cultura, de alguna manera personalista, ha hecho que el país esté claramente mal administrado. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Pónganse ustedes en la cabeza o imaginen un intendente, un gobernador, un presidente de este país. ¿Qué incentivos tiene para tener un déficit, para tener un presupuesto equilibrado? Van a ver que no van a encontrar un solo incentivo. Todos los incentivos que tiene son a gastar el máximo posible, a nombrar la máxima cantidad de empleados públicos porque van a trabajar para él, y gastar el máximo dinero porque la gente qué bárbaro las obras, qué bárbaro lo que gastaste, qué bárbaro los subsidios que diste, con la única salvedad de que no le explote a él en la mano. O sea, el buen político argentino es el que destruye la economía del Estado argentino siempre que no le explote. Si le explota es un tonto. Ahora, si puede pasar el testimonio, como en las carreras de postas, a otro y que le explote a otro, no hay problema. Y eso es lo que la Argentina ha venido haciendo y por eso
las crisis recurrentes que tiene cada 10 años la Argentina, porque tiene que ver con un ciclo político también. O sea, se endeudan, a alguien le explota, y se vuelve a generar, hay un ajuste que hace el mercado, el dólar se va a los cuernos y vuelve de nuevo. Entonces, yo lo que le decía a Toti, lo primero que habría que hacer en este país es crear para el futuro reglas de responsabilidad fiscal durísimas, durísimas. O sea, si yo levanto la mano y quiero ser intendente de un pueblo, tengo que saber que si no logro un equilibrio fiscal, y tengo que renunciar. Y si lo hago de una manera que esté mal, tengo que responder civilmente, no solamente políticamente, sino civilmente por eso. Brasil ha sacado leyes muy fuertes en ese sentido últimamente, en donde el político prácticamente se le acaba su carrera política si se maneja con déficit. Eso sería, yo creo que nosotros los ciudadanos nos deberíamos empoderar, de ahora en más, me encanta la palabra empoderarse, y darnos cuenta que nosotros somos los dueños del poder. Y exigir que nos administren bien, en nuestro beneficio, no en el beneficio de ellos. Yo les hago la siguiente pregunta a cualquiera aquí. ¿Cuánta gente administra este país? ¿Cuánta gente tiene firma en este país para administrar los presupuestos de este país, los presupuestos del Estado de este país? Bueno, la sorpresa es que el 95% de los presupuestos de este país lo manejan 383 personas. Eso significa los municipios de más de 10.000 habitantes, los gobernadores y el presidente. 383 personas. 44 millones de administrados no hemos sido suficientemente fuertes e inteligentes como para ponerle límites y controles a 383 personas. Es una cosa que realmente a mí me duele como argentino terriblemente, ver a gente que pierde su sueño, pierde su trabajo, que pierde sus comercios, que pierde trabajo de la vida, porque un tonto viene, levanta la mano y dice, déjame administrarte 4 años. Y hace cualquier cosa y es premiado por hacer cualquier cosa. Entonces, hay que cambiar el sistema de premios y castigos políticos a este país. El señor que administra una pequeña población con déficit no puede crecer políticamente en este país. Tiene que haber leyes que impidan el crecimiento político de alguien que administra mal. El primer requisito para ser político en este país debería ser administrar bien. Ese es el tema. El gobierno de Cambiemos, y que venía de una ley y esto, Carlos, decime algo si estoy equivocado, tomó una ley que había empezado Kirchner en su momento, en el lado bueno de Kirchner en el 2004-2005, diciendo que, tomando el tema de la responsabilidad fiscal. Y se sacó la ley en el 2017, que ahora la están dejando de lado. Pero la ley, ¿qué dice? Decía que, bueno, se tomaban 3 parámetros, que era cantidad de empleados públicos, cantidad de déficit de gasto público y endeudamiento. Entonces, si esos parámetros los ultrapasaba el ejecutivo de alguna intendencia o gobernador, había un consejo federal que le imponía penas, pero no al administrador. ¿Saben a quién le imponía penas? Al distrito. O sea, no le dejaban al distrito tomar crédito, no le dejaban. Pero el señor que administró 4 años iba a su casa y quizás pasaba de ministro y después de gobernador y después de presidente. Entonces se quedaba, esto es como con la cancha de fútbol cuando suspenden a la tribuna por algo que hizo el jugador, ¿no? ¿Viste? Ahora juegan sin público. ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Si el que lo hizo fue el que actuó. Entonces tiene que haber realmente premios y castigos muy fuertes en ese sentido. Yo creo que si nosotros pudiésemos hacer eso, la Argentina podría ser un país impresionantemente potente. Si viniese una hada madrina y con la varita mágica dijese hoy, ¡pling!, Argentina pasa a estar bien administrado, con lo cual no tiene que hacerse de los recursos de sus ciudadanos, no tiene que, que especificar ahorros, no tiene que poner bonos para sacarle los ahorros a la gente, no tiene que estatizar cosas, etc. Evidentemente el país sería otro. Así que mi primera, lo estamos hablando con Toti, pero mi primera sugerencia para el 2021 y 2023 es que la Argentina demande que los políticos respondan de sus actos civilmente en caso de que administren mal sus territorios. Cosa que no existe hasta ahora. Así que es una propuesta muy concreta, lo estoy tratando de convencer a Toti, lo tengo ya casi convencido de que me acompañe en esto, pero me parece que sería un cambio importantísimo.
Y yendo al tema ya de qué se podría hacer ahora en la coyuntura, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora por la matanza? ¿Qué podríamos hacer ahora? Porque esto que estoy planteando son cosas que vienen para el 2021, 2023 en adelante, pero ¿qué podemos hacer hoy? Bueno, lo que tenemos que hacer hoy es hacer una desregulación laboral fuerte, fuerte. Yo no sé si la idea, un poco la idea de La Baña, de tratar de trazar una línea, decir, bueno, los que tienen derechos adquiridos muy bien, y los que tomemos ahora vemos qué nuevo esquema tengan, de que sea mucho menos gravoso para el empleador desde el punto de vista de indemnizaciones y de costos. Pero, mira, yo ayer hablamos con Toti y yo le pasaba un tema, analizando un solo rubro. En el rubro de la construcción, que es muy dinamizador, y que La Matanza podría dar una mano de obra grande porque hay gente que no está calificada quizás para otros trabajos y que sí empezar a trabajar desde el punto de vista y aprender el oficio de la construcción, ¿no? Sería muy importante. En el rubro de la construcción en el país hoy hay 1.050.000 empleados, trabajan 1.050.000 empleados, están en blanco 350.000. Están fuera en negro y fuera de convenio prácticamente 700.000. El Estado cobra hoy, fíjense la cuenta, 50.000 millones de pesos por los que están en blanco. Y deja de recaudar 150.000 millones de pesos por los que están en negro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué están en negro? Están en negro porque se construye el metro cuadrado más barato estando en negro que estando en blanco. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que se pueda construir ese metro cuadrado lo suficientemente barato, pero teniendo a todos adentro. Entonces, por ejemplo, un cambio importante sería decir, bueno, a partir de ahora se bajan las cargas sociales fuertemente para los trabajadores de la construcción, fuertemente, digamos a la mitad, pero aquel que construye no puede, por ejemplo, se cambia el sujeto obligado, y que no sea el constructor el obligado a pagar las cargas sociales, sino que la persona que es el comitente de obra, que dice el dueño de la casa, esté obligado a controlar el pago de los aportes para lograr la aprobación de los planos finalmente. Entonces nadie va a querer que un señor trabaje en negro en su casa, porque la casa finalmente la tiene que registrar. Ahora, si usamos esa idea hoy con el estado presente que tenemos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a usar esa idea para para mantener los impuestos altos y estos 150.000 millones de pesos que podrían entrar se bastardearían. Yo creo que elementos de este tipo, o sea, crear nuevas normas que garanticen el blanqueo de la gente, pero que ese blanqueo se traslade en un menor costo impositivo, es lo que tenemos que hacer en toda la economía argentina. Es un ejemplo que doy de algo que sería muy dinamizador y sería bueno para el Estado, dejaría de pagar la CIFE, dejaría de pagar los subsidios, empezaría a recaudar para la salud, para las obras sociales, y dejaría de perder plata por un lado y poner por el otro. Yo creo que ese tipo de ejemplos es muy importante y tenemos que realmente dinamizar y liberar las energías creativas de este país. Todos los argentinos, la cantidad de emprendedurismo que hay en la Argentina es impresionante. Las tenemos que realmente liberar. No podemos estar presos de este Estado presente que está ausente en todo. Vengo recién de una charla con referente de la Patagonia. Lo que está pasando, por ejemplo, en Mascardi, con el grupo digamos, bueno, ahora no me acuerdo el nombre porque es bastante largo, pero pseudo, digamos, pueblo originario del lugar, no dejan pasar a la gente por la Ruta 40. Los apedrean, no pueden pasar los colectivos. Los habitantes no pueden ir a los hospitales de un lado y del otro porque los señores estos cortaron la ruta y el Estado no hace nada. Sin embargo, se llenan la boca el Estado Nacional de que el Estado es presente, que el Estado es presente, que el Estado es presente. Bueno, el Estado está para eso, no está para Vicentín, no está para dar subsidios de todo, está para que realmente se cumpla la ley en la Argentina. Así que yo creo realmente que tenemos una potencialidad enorme y La Matanza en particular tiene una potencialidad enorme. Lo que tenemos que hacer es liberarla. ¿Y cómo tenemos que liberarla? Realmente redireccionando los impuestos y haciendo que el Estado se dedique a lo que tiene que dedicarse. Yo sé que suena feo porque todo el mundo tenemos una cultura estatal grande, pero no tenemos salida. Realmente no tenemos salida. Así que
yo hago votos porque realmente este cruce de caminos que Carlos también ha mostrado desde el punto de vista, digamos, médico, se transforma en una oportunidad para la Argentina. Así que yo creo que para cambiar el estado de cosas en la Argentina tenemos que cambiar las cosas en el Estado argentino. Esa sería la frase. Si queremos cambiar el estado de cosas, tenemos que cambiar las cosas en el Estado. Así que, nada, ese es mi mensaje. Muchas gracias a todos. Bueno, estoy como un animador de televisión. Esta charla ya nos lleva más de una hora, impresionante. Empezamos con 160, más de 160 participantes y lo mantenemos todavía, con lo cual quiere decir que el debate es muy interesante. No vamos a tener más tiempo para las preguntas, pero yo le quería dar, aunque sea 3 minutos, a Juan Bota, un emprendedor ligado a la industria del cuero, para que nos presente, aunque sea en 3 minutos, y llevarnos como tarea a nuestra casa para ver si es posible, una cuestión que es muy interesante, que es la posibilidad de la construcción de una marca argentina. Y después le damos el cierre a los oradores, como para que nos digan cuál es la salida, y yo les cuento un poquito cuál va a ser mi postura para el lunes, cuando se anuncia una gran marcha, para el lunes 17 de agosto, porque ahí me dijeron por chat de que había dicho 17 de octubre, es que tengo esa fecha incorporada. Juan Bota, si estás, te doy la palabra, y en 3 minutos presentame el proyecto, que después lo vamos a desarrollar sin lugar a dudas. Esta idea de proyectos, una vez salido de la cuestión de la pandemia, va a estar presente en cada sábado, y la idea también de qué hay que hacer con el Estado, qué hay que hacer con el sindicalismo, me parece que es un tema que tiene que estar presente, y que tenemos que empezar a generar un debate yendo hasta el hueso, digamos, ¿no? Juan, si estás por ahí, en 3 minutos podés contarnos qué es lo que tenés en tu cabeza. Toti, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo les comento, yo vengo de la industria del cuero, tengo un taller de marroquinería hace mucho tiempo, y el año pasado me invitaron a participar de la Cámara de Marroquineros, que es una cámara que agrupa a todo el sector. Debido a mi escasez de tiempo, mi mujer, Carolina, que también está acá, está invitada en la reunión, es la que lleva adelante el proyecto desde la Cámara. Nosotros, la intención nuestra es presentar, juntar las cámaras que agrupan a los distintos sectores que hacen a la cadena de valor del cuero, para hacer un proyecto en conjunto para llevar al cuero a que sea una marca país, que nos represente la industria del cuero como una bandera en el mundo, y que el cuero argentino pase a ser una marca país, y que en el mundo, como el otro día cuando lo charlaba y le comentaba a Toti, le daba el ejemplo de la comida peruana, cómo los peruanos con su comida hicieron de su comida todo una bandera, y uno va a los distintos países y ve en restaurantes de la comida peruana. La idea sería hacer lo mismo con el cuero argentino, llevar el cuero argentino desde todo su proceso, y que nos identifiquen desde acá, generar trabajo desde la Argentina, generar trabajo de la curtiembre, generar mano de obra calificada en los distintos lugares, hacer escuelas de oficio en los distintos barrios, y tratar de esto, de que sea un producto exportable, que sea un producto con valor agregado, tratar de dejar de vender un cuero semiterminado, un cuero sin valor, y empezar a vender el proceso completo. Trabajar en conjunto con toda la gente que confecciona desde calzado, marroquinería, tapicería y demás, y hacer de esto un baluarte. Nosotros sabemos todos que el gobierno de alguna manera está enfrentado con el campo, entonces la otra alternativa sería llevar alguna cosa del agro. Me parece que esto es un proyecto que puede ya de otra escala, y que tiene otra cosa cultural alrededor. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con el cuero, que tiene mucho que ver con la idiosincrasia nuestra del país. Entonces, unificar un poco la industria, hacer una unión de cámaras
y quizás hasta una exposición anual en donde toda la gente se junte. En Brasil, por ejemplo, hay una exposición anual en donde toda la industria del cuero se junta y convoca a una exposición internacional. Acá en la Argentina, hasta el año pasado, se hacían 6 exposiciones, 2 de verano y 2 de invierno, una de verano y una de invierno, de los distintos lugares. Esto hace como que se vaya perdiendo valor. Buscar armar, concentrar ideas, concentrar esfuerzos, concentrar todo, sería un poco la idea, y tratar de que con algún apoyo y con toda la unificación, tanto desde el barraquero, que es el que comienza con la industria, hasta el comerciante, que es el último, incorporarlo en la cadena de valor. Esto nos va a traer una visión internacional de lo que nosotros hacemos, nos va a traer turismo, nos va a dar muchas fuentes de trabajo, y todo con un material y con una materia prima autóctona que sale de nuestra idiosincrasia, que sale de nuestro suelo. Carolina, mi esposa, hizo todo un análisis histórico y tiene todo un sustento histórico. Las primeras exportaciones en la Argentina se hicieron del cuero. Los proyectos vienen desde Belgrano, desde Alberti, desde toda una rama, en donde el cuero era el valor más importante de la cultura argentina. Después, por supuesto, llegaron los frigoríficos y demás, y ya la vaca dejó de ser el insumo por el cuero y pasó a ser el insumo por la vaca, por la carne, digamos. Hoy en día todo lo que tiene que ver con la economía sustentable y demás, quizás atentaría contra esto, pero como la vaca se mata por la carne, el cuero sería un recurso recuperado, y que favorecería a todo lo que tiene que ver con la economía circular, que es un sistema económico que hoy en día se está usando internacionalmente para desarrollar mucho las economías de otros países. Un poco el proyecto tiene un montón de matices y un montón de cosas. Quizás, Carolina, si le damos un ratito la palabra, capaz ella podría agregar algo más, o si quieren consultarme alguna cosa. El proyecto es bastante largo de desarrollar, pero me parece que es una forma de que ustedes lo conozcan y que me den sus opiniones y vean a ver de qué manera se podría ir desarrollando. Juan, estamos con muy poco tiempo. Vamos a hacer una nueva charla, y ahí vamos a desarrollar también las oportunidades que tenemos en el emprendedurismo. Así que para la próxima Carolina va a estar presente, ¿te parece? Ningún problema, sí. Bueno. Estamos para eso, estamos para aportar toda la idea y toda la gente que nosotros también podemos convocar a que el proyecto sea unificado. Bueno, Carlos y Javier, 3 minutos cada uno y vamos terminando eso, así no abusamos de su tiempo y los tiempos que siempre decimos, que más o menos esto iba a durar 1 hora. Gracias, Juan. ¿Va Carlos, voy yo? Y el que quiera, no sé. Adelante. Bueno, Toti, de nuevo, muchas gracias a todos los que están acá. Y yo quiero terminar haciendo una apelación, que es que tenemos que dejar de hacer las mismas cosas que venimos haciendo hace mucho tiempo. Una cosa que, por ejemplo, a mí me impresiona mucho es que la gente que necesita más de capital, que son los pobres de este país, siguen votando a un partido político que en su marcha, o sea, que es en su himno base, habla de combatir el capital, ¿no? O sea, esto es lo mismo que querer saciar al sediento envenenando o destruyendo el agua, ¿no? O sea, es muy curioso. Y el sediento va y vota a la persona que le dice que le va a envenenar el agua. O sea, es increíble. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, que los que teóricamente no votamos al kirchnerismo, etcétera, es desenmascarar esto. ¿Cómo puede ser que los que se llaman los reyes de la producción y que dicen que la producción nacional y que vivir con lo nuestro y el consumo, ellos son los que en su propio manifiesto hablan de combatir el elemento necesario que todos necesitamos para dejar de ser pobres? O sea, eso es realmente una falacia que hay que empezar a destruir y a desmistificar. Señores peronistas, ustedes quieren realmente que los pobres dejen de ser pobres, dejen de combatir el capital y por lo tanto dejen de cantarlo, como mínimo.
Así que esa es una de las cosas que dejo para que nos quedemos pensando, ¿no? ¿Cómo puede ser que dejemos que un grupo político se arrogue la producción, el consumo y el comercio, y por el otro lado te digas que lo combate? O sea, es una locura, es una locura. Así que tenemos que poner nosotros claros y decir, no, señores, ustedes combaten el capital, listo, no hay ningún problema, para eso están las ideologías muy de izquierda, como el comunismo, etcétera. Pero lo curioso es que que los países, muchos países que han tenido, que han combatido el capital, como China, Vietnam, etcétera, partidos políticos inmensos, como el Partido Comunista Chino, abandonaron el combate al capital. Y hoy la gente hace cola por invertir en esos países. Ahora, el peronismo no, el peronismo es argentino y sigue combatiendo el capital, y lo seguimos votando. Así que donde el Partido Comunista Chino no pudo, donde el partido vietnamita no pudo con su guerra con Estados Unidos y los miles y los millones de muertos, el peronismo sí pudo. Así que somos argentinos hasta la muerte y hasta la victoria siempre. Así que ese es mi último mensaje. Muchas gracias a todos. Javier. Gracias, Javier. Carlos. Bueno, gracias, Toti. Gracias a todos. Y por ahí vi varias preguntas. La única concreta, así va, que voy a hablar, es el tema del barbijo. El barbijo de tela se le pone en el medio una parte de franela o de paño amarillo de cocina. Con eso aumenta muchísimo la capacidad de filtración que tiene. Reitero lo que dije antes. El COVID provoca enfermedad, provoca pobreza, indudablemente, indefectiblemente en todo el mundo, y provoca conflicto. Entonces yo les dejo 6 puntos que para mí son esenciales para que Argentina, que todavía tiene oportunidad de ser un país desarrollado, quede en la liga de los que vencieron, porque esto está dividiendo el mundo en dos, los que van a haber terminado haciendo un buen papel y los que van a haber hecho un mal papel. Para indispensable crear el Ministerio de Salud tiene que tener un nuevo rol, y para mí tenemos que ir a hacer un servicio nacional de salud, como es en Inglaterra, como es en Francia, un servicio nacional de salud. Si no va a haber esperanza para la salud de la gente más pobre, que en este momento la mayoría está teniendo graves problemas con enfermedades desatendidas, que por culpa del COVID no se le está dando importancia. Lo segundo, es indispensable una colaboración de América Latina, porque de acá no se sale solo. Me parece que es el momento para que la Argentina lidere una alianza para el progreso que surge desde América Latina y que promueve con la colaboración de otros países de América Latina. Está el loco Bolsonaro, pero habrá que ver cómo lidia con eso el canciller. A partir de la salud. Bien lo que está pasando en Perú, es un problema latinoamericano. Los pacientes, el contagio volvió desde Bolivia, y así va a ocurrir en todos lados. El tercer punto es las universidades. Ustedes en La Matanza tienen una oportunidad enorme. Las universidades tienen que multiplicar por 10 su capacidad en biología molecular, tienen que ser los que lideren la cuestión del testeo, y podrían ser hoy los que estén entrenando a los rastreadores. Es algo difícil de llevar adelante. Pero yo estoy convencido que las universidades nacionales son el eje de un posible desarrollo para nuestro país. América Latina, un servicio nacional de salud, la colaboración de las universidades para el combate de la pandemia, y que nos va a quedar después como capacidad instalada para el futuro. Después, me parece que es indispensable repensar la crisis que estamos teniendo en la educación en este momento, porque los chicos van a haber perdido un año y la deserción escolar va a ser espantosa. Y eso pega un hachazo en el desarrollo argentino enorme. ¿Cómo recuperarlo? Creo que no es el día de hoy. Pero es impresionante el deterioro que está sufriendo en este momento los chicos en la Argentina debido a la deserción escolar. Ustedes saben que la primera causa de deserción es no ir a la escuela, el primer factor de riesgo, y lo que está ocurriendo hoy en día cuando uno habla con los docentes están tremendamente preocupados. Así que eso sería una prioridad número 1, y allí hizo muy bien Horacio en ponerlo en el lugar número 1. Y por último, mesas de diálogo. Porque lo más complejo que produce este virus es conflicto. Y los argentinos estamos discutiendo tonterías en lugar de discutir lo único importante en este momento. Si la comunidad no es capaz de unirse para salvar vidas, ¿de qué es capaz? ¿De qué sirve una comunidad que no salva vidas? Desde Aristóteles para acá, el único sentido que tuvo la comunidad política es salvar vidas.
No hay libertad sin comunidad, porque para que vos tengas libertad, si viene uno más grande que vos y más fuerte y que te quiere agredir, tiene que haber policía que te cuide. Si te lastimás, tiene que haber un médico que te atienda. Si necesitas la luz, tiene que poder prenderla. Todo eso es un mérito de la comunidad. De hecho, originariamente, libero, que significa libre, también se decía del hijo, de la gente de la comunidad. Interesante, la palabra, tengo un trabajo escrito que se lo voy a poner después de posteo. No hay libertad sin comunidad. Así que para mí, la mesa de diálogo, y en esto Totti, vos sos un ejemplo, es lo que ya deberíamos estar promoviendo. Por ejemplo, en La Matanza, una mesa de diálogo educativa, una mesa de diálogo para el desarrollo, una mesa de diálogo para combatir la pandemia. Cualquier instancia en la cual los argentinos empecemos a conversar y dejemos de mirar el pasado definitivamente para atrás, y el que quiera cantar la marcha peronista, como a mí, que me encanta cantarla, la cante, y el otro agarre y diga otra cosa, canta otra cosa, si él no importa eso. Si no nos va a dar nada eso. Yo no voy a sacar nada del pasado, más que enseñanzas, estudiando. Ahora, mi desafío está en los próximos años. Y les digo más, en Argentina en este momento el desafío está en las próximas 24 horas. Porque está muriendo lo de la vacuna, pero a la vacuna le falta 1 año y medio. Y nosotros no podemos tener 1 año y medio más como fueron los últimos 5 meses, porque entonces nos quedamos sin país. Y ojo que es una posibilidad. En medicina se habla de un concepto que se llama enfermedad catastrófica. La enfermedad catastrófica es una enfermedad que no solamente provoca el daño de la enfermedad, sino que además empobrece a la familia de punta a punta. Y yo lo que tengo miedo es que este COVID, como ocurrió con la epidemia de cólera en Haití, se convierta para nuestro país en una enfermedad catastrófica. Así que a dialogar, a luchar, a tener ideas, y viva Perón, carajo. Puedo para Toti, un contrapunto. Te sacó, Javier, dale. Un contrapunto mínimo, un derecho a réplica de 1 minuto, y después le doy a Carlos. No fue contra vos. No tengo, no tengo nada contra los peronistas, muy por el contrario, pero sí contra este tipo de cosas. ¿Por qué? Mahatma Gandhi decía, cuida tus pensamientos porque estos se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque estos se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque estos se convertirán en tus hábitos y tus hábitos se convertirán en tu destino. Eso es lo que decía Mahatma Gandhi. Entonces yo lo que te digo es, canten la marcha peronista, pero dándose cuenta de que esas palabras finalmente se traducen en actos, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, especificaciones, destrucción de trabajo, etcétera, etcétera. No es gratis la marchita peronista. No es gratis. Ahora, ¿es divertida? Sí, pero no es gratis. Eso es lo que quiero decir. Se transforma en actos, se transforma en hábitos y se transforma en pobreza para todos. Esa es la realidad. Si el peronismo pudiese abrir mano y decir no combato más el capital, estaríamos en otro país y seríamos todos peronistas. Yo sería peronista. Pero por favor dejen de combatir el elemento necesario para que el pobre deje de ser pobre. Es increíble. Y lo hacen graciosamente, divertidos además, porque les parece una chiquilinada, una cosa de muchachos peronistas. Dejen, por favor, de hacerlo. Ese sería mi mensaje. Nada más, Carlos. Muy bien. Este sería el final maravilloso con estas 2 últimas intervenciones. Yo tengo que decir lo que voy a hacer el 17, el día lunes, pero me pareció que este final marca el debate que tenemos que darnos y es muy importante. Y para eso tenemos que encontrar puntos de convergencia. Yo no tengo ninguna duda que en Juntos por el Cambio estamos en ese debate buscando cuál es la mejor salida, y estas cuestiones que tienen que ver de cómo actuar en la coyuntura es muy importante. Los próximos vamos a tener seguramente algunas intervenciones con quienes tienen que lidiar con la cuestión de la gestión en estos momentos tan difíciles de crisis, que nos van a dar también un pantallazo de cuáles son los problemas y cómo se encaran las soluciones. Pero para no tomar más tiempos, le quiero decir que hace varias marchas que se dan en estos meses de cuarentena que me invitan a salir a la calle. A mí me encanta la salida a la calle, el acompañamiento de la gente, y más sabiendo que hay en curso en la Argentina un movimiento cívico que le dio
envergadura a la posibilidad de que Cambiemos existiera cuando pedía a la dirigencia política la unidad para derrotar al kirchnerismo, y se dio en el 2015 y acompañamos esa epopeya de ganar la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, y también después de las PASO en que la marcha del Sí se puede mostró que la gente estaba en la calle. Y continuó en este proceso que está hoy, pero los movimientos sociales muchas veces no van al ritmo de las actitudes y las necesidades de la política institucional. Precisamente el surgimiento de los movimientos sociales se dan en cuanto y en tanto la institucionalidad no le dé salida. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado de la no utilización de estas cuestiones. Muchos que están construyendo este movimiento te piden que lo politice o lo partidice, y ahí es donde se destruye esa potencia que tiene el movimiento social. Dicho todo esto, quiero decir que yo el lunes 17 de agosto voy a salir a la calle, tomando todos los recaudos que nos ha dicho el doctor Regazzoni, en el sentido de usar el barbijo, de tener las distancias sociales necesarias para no generar contagio, con la responsabilidad también que me compete, ya que yo soy parte de los grupos de riesgo por la edad, pero creo que hay que acompañar a la gente que está pidiendo más libertad, y que también desde el oficialismo no crean que pueden utilizar eternamente un flagelo que nos toca todo y que nos pone en tensión a todo, y que las muertes impactan en nuestra cabeza y en nuestra conciencia para dejarnos sin poder también ejercer nuestra libertad. Yo creo que la defensa de la República hoy pasa por acompañar este proceso. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a encontrar aquellos que de manera responsable y en libertad quieran salir a la calle, y aquellos que también ven que todavía no está maduro el proceso y nos dicen primero hay que resguardar la cuestión de no generar mayor problema a la comunidad, porque todavía existe el peligro del contagio, y eso puede ser un momento en que se potencie, no tomarlo como el enemigo, sino que tenemos diferencias en el tiempo en que hay que salir, pero la defensa de la República exige un compromiso de poner el cuerpo, y se pone el cuerpo en la calle o desde donde uno quiera poner el cuerpo, porque ese es el ejercicio de la libertad. Muchísimas gracias a todos, y gracias a Javier, gracias a Carlos, y gracias Carlos, gracias Carlos, gracias Toti, muy buen debate, muchas gracias. Muchas gracias.